Tomás apretaba los tornillos del tractor para entregarlo a tiempo. No sabía que la mujer varada frente a su taller dominaba el pueblo entero. Había criado solo a su hijo desde que la madre se marchó. Se prometió que jamás vendería su dignidad por dinero. Antes de ver el video, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. El sol caía con fuerza sobre la tierra seca. El polvo flotaba como una nube quieta. Mateo jugaba con una tuerca oxidada cerca del portón. Tomás lo observó un segundo, siempre lo observaba un segundo más. El ruido de un motor deteniéndose rompió la rutina. Una camioneta amarilla quedó inmóvil en el camino, capó abierto, humo leve. Una mujer bajó con gesto contenido, vestido rojo, botas limpias, mirada firme. Tomás se limpió las manos con un trapo viejo, caminó hacia ella sin prisa. Necesita ayuda. La mujer lo miró con sorpresa mínima. El radiador parece sobrecalentado. Tengo una reunión urgente. Tomás asintió sin preguntar más. Abrió el capó. Revisó mangueras. Revisó nivel de agua. Un sello roto. Nada grave, pero urgente. Mateo observaba desde lejos. Aprendía en silencio. Tomás trabajó concentrado. La mujer miraba el horizonte, como si estuviera acostumbrada a esperar, como si no estuviera acostumbrada a depender. En 15 minutos el problema quedó resuelto. Tomás cerró el capó. Ya puede continuar. Ella abrió su bolso elegante. Sacó billetes doblados. Él negó con la cabeza. No hace falta. Solo fue algo sencillo. Insisto, no. Mateo se acercó despacio. La mujer lo miró con curiosidad. ¿Es tu hijo? Sí, somos equipo. La mujer sostuvo esa palabra un instante. Equipo. No todos los hombres respondían así. ¿Cómo se llama? Mateo. Hola Mateo. El niño levantó la mano tímido. La mujer guardó el dinero. Gracias por la ayuda. Tomás solo asintió. No pidió nombre. No pidió nada. La camioneta arrancó. El polvo volvió a levantarse. Mateo miró a su padre. Era importante, no lo sé, pero estaba en problemas. Eso basta. Regresaron al taller. La rutina continuó, pero algo había cambiado. Esa tarde Tomás revisó cuentas, facturas vencidas, trabajo irregular. El campo ya no producía como antes. Las nuevas constructoras compraban tierras vecinas. Mateo hacía tarea en la mesa. Papá, ¿vamos a quedarnos aquí siempre? Tomás pensó antes de responder. Mientras podamos, mientras sea nuestro. Esa noche el viento sopló distinto. Al día siguiente el pueblo amaneció agitado. Una nueva obra iniciaba en la zona. Un complejo industrial enorme, empleos prometidos, sueldos mejores, estabilidad. Tomás escuchó rumores en la tienda. La dueña de la constructora llegó ayer. Dicen que compró media región. Nadie la conoce bien. Dicen que es estricta. Dicen que no confía en nadie. Tomás volvió al taller pensativo. El teléfono sonó al mediodía. Número desconocido. Señor Tomás Rivas. Sí, habla Valeria Montes. Tomás reconoció la voz al instante. La carretera. El radiador. Necesito verlo esta tarde. Tenemos algo que hablar. Colgó sin más explicación. Tomás miró el teléfono en silencio. Mateo lo observó desde la puerta. ¿Quién era? Alguien agradecida. Nada más. Pero no era nada más. A las 4 en punto, la camioneta amarilla regresó. Esta vez limpia, sin humo. Valeria bajó con pasos medidos. Traía gafas oscuras, energía contenida. Necesito un mecánico de confianza para mi obra. Alguien que no robe piezas, alguien que no mienta reportes, alguien que no se venda. Tomás sostuvo su mirada. ¿Y por qué cree que soy ese alguien? Porque ayer rechazó dinero fácil. Porque habló de equipo mirando a su hijo, porque no preguntó quién soy. Silencio. El viento movía polvo alrededor. El trabajo es formal, horario fijo, buen salario, contrato anual. Tomás sintió un peso interno. El taller era suyo, pequeño, inestable, pero suyo. ¿Dónde sería? En la constructora Montes, la más grande del pueblo, la que todos comentaban. Tomás comprendió entonces. No era solo una mujer varada, era la dueña del nuevo destino del pueblo, y él no lo supo ayer,
Valeria observó su expresión. No busco gratitud, busco integridad. Mateo salió nuevamente. Papá. ¿Es trabajo? Tomás lo miró. Puede ser. Valeria notó la escena. ¿Cuántos años tiene? 8. Lo crío solo. Ella bajó levemente la mirada. Yo también crecí sin padre. La frase quedó suspendida. No parecía parte del personaje fuerte, pero era real. Tomás respiró profundo. Necesito pensarlo. Valeria asintió. Tiene hasta mañana. Se dio media vuelta. Subió a la camioneta. Esta vez no levantó polvo. Tomás quedó inmóvil varios segundos. Mateo lo tomó de la mano. ¿Nos iremos? No lo sé. Esa noche casi no durmió. Miró el techo de lámina. Escuchó grillos. Pensó en estabilidad. Pensó en orgullo. Pensó en depender de alguien más. Pensó en la promesa que se hizo, nunca vender dignidad. Pero esto no era venta, era oportunidad, o tal vez prueba. A la mañana siguiente, el pueblo hablaba de Valeria, exigente, directa, implacable con la corrupción. Tomás preparó desayuno en silencio. Mateo lo observaba. ¿Quieres aceptar? Quiero hacer lo correcto. Eso siempre dices, porque siempre funciona. El sol volvió a subir. Tomás tomó su chaqueta, cerró el taller, miró el letrero viejo, Rivas Mecánica Rural, respiró profundo. Mateo lo abrazó fuerte. Estaré aquí cuando vuelvas. Tomás caminó hacia el centro del pueblo. La oficina de la constructora era moderna. Vidrios amplios, recepción elegante, nada que ver con el polvo del taller. La secretaria lo miró con evaluación silenciosa. ¿Tiene cita? Sí. Valeria lo esperaba en una oficina amplia, sin sonreír, sin dureza, solo observando. Tomó una decisión. Tomás cerró la puerta detrás de sí. Sí, pero antes necesito algo claro. Valeria levantó una ceja. Aquí nadie compra lealtad con favores. Yo trabajo con reglas. Ella sostuvo su mirada. Eso es exactamente lo que necesito. Tomás asintió. Entonces acepto. Entonces acepto. Valeria extendió la mano. Bienvenido a Montes Constructora. El apretón fue firme, profesional. Pero había algo más, un reconocimiento silencioso, dos personas que no se doblaban fácil. Afuera, el pueblo seguía murmurando. Adentro comenzaba algo distinto. Tomás no sabía qué vendría. No sabía que esa decisión cambiaría todo. No sabía que integridad y poder pronto chocarían. Pero dio el paso. Y cuando un hombre da el paso correcto, el destino escucha. El primer día comenzó antes del amanecer. Tomás llegó 20 minutos temprano. La obra despertaba lentamente, camiones alineados, hierro apilado, cemento húmedo, el aire olía a expansión, a dinero nuevo, a decisiones grandes. Don Ernesto se acercó primero. Usted debe ser Rivas. Tomás asintió. Me hablaron de usted. Eso espero que sea bueno. Depende de lo que demuestre, no de lo que dijeron. Tomás respetó esa respuesta. Era justa. Recorrieron el perímetro completo. Maquinaria pesada, generadores, motores en espera. Tomás observaba más que hablaba. Escuchaba vibraciones. Notaba detalles mínimos. Una manguera mal ajustada. Un tornillo flojo. Un cable rozando metal. Pequeñas cosas, grandes problemas futuros. Ernesto lo miraba de reojo. Tiene buen ojo. Tengo experiencia con cosas que se rompen. Eso aquí sirve mucho. A media mañana apareció Julián Salgado. Traje impecable, sonrisa calculada. Así que usted es el nuevo recomendado. Tomás no respondió de inmediato. Soy el nuevo mecánico. Eso suena mejor. Julián observó sus botas polvorientas. Aquí manejamos estándares altos. Tomás sostuvo su mirada. La honestidad es mi estándar. Julián sonrió apenas. Veremos cuánto dura. Ernesto intervino. Necesitamos revisar el generador central. Se escucha irregular. Tomás se acercó, apoyó la mano sobre la carcasa, cerró los ojos un segundo, escuchó el ritmo. Algo no estaba alineado. Abrió la cubierta lateral. Encontró el problema rápido. Un soporte desplazado, vibración constante, desgaste prematuro. Lo ajustó con precisión, encendió nuevamente. Silencio limpio. Ernesto asintió con respeto. Julián guardó silencio.
Eso fue suerte de principiante. Tomás no respondió, no necesitaba hacerlo. El resto del día fue intenso: motores, revisión de bombas, cambio de filtros, supervisión de grúas. Cada tarea sumaba confianza, pero también miradas. Algunos obreros murmuraban: «Es el que ayudó a la jefa. Dicen que por eso está aquí». Tomás escuchó fragmentos, no confrontó a nadie. Trabajó más fuerte, siempre hacía eso. A mediodía recibió un mensaje. Mateo envió una foto, había limpiado el taller solo. Tomás sonrió apenas, orgullo silencioso. Valeria apareció cerca de las 3, sin anunciarse. Observando todo, se detuvo donde Tomás trabajaba. ¿Cómo va su primer día? Productivo, eso esperaba. Ella revisó el generador. Ernesto intervino. Detectó una falla que nadie vio. Valeria miró a Tomás. Bien, eso no es favoritismo, es capacidad. Julián escuchó desde lejos, sus ojos se tensaron. La jornada terminó al caer el sol. Tomás salió cubierto de polvo, cansado, pero satisfecho. Mateo lo esperaba afuera del taller. ¿Cómo fue? Mucho trabajo. Te respetan. Algunos sí, otros aprenderán. Esa noche cenaron sencillo: arroz, frijoles, pan casero. Tomás pensó en la magnitud de la obra, en lo que significaba para el pueblo, en lo que significaba para él. Al día siguiente el ritmo fue más exigente. Un camión sufrió fallo hidráulico, paralizó media construcción. Ernesto estaba tenso: si no resolvemos esto hoy perdemos miles. Tomás inspeccionó el sistema: aceite contaminado, filtro incorrecto. Alguien había cambiado piezas sin reportar. Julián apareció nuevamente. Problema serio, no si se corrige ahora. ¿Quién autorizó ese filtro? Silencio general. Nadie respondió. Tomás reemplazó la pieza, limpió líneas, probó presión. El camión volvió a operar. Ernesto respiró aliviado. Valeria fue informada. Pidió reportes detallados. Julián desvió el tema. Lo importante es que ya funciona. Valeria no estaba convencida. Quiero saber quién modificó ese sistema. La integridad no es opcional aquí. Tomás escuchaba sin intervenir, pero comprendía algo: no todos jugaban limpio. Al finalizar la semana, el rumor creció. Dicen que Rivas habla directo con la jefa, dicen que tiene línea privada, dicen que es intocable. Tomás lo oyó en el comedor. Respiró profundo. No era cierto, pero las percepciones pesan. Esa tarde, Valeria lo llamó a su oficina móvil. Necesito claridad. ¿Qué vio realmente en el camión? Tomás fue preciso: el filtro no era el correcto. Alguien quiso ahorrar o desviar inventario. Valeria lo miró fija. ¿Está dispuesto a respaldar eso formalmente? Sí, aunque incomode, aunque me cueste el puesto. Valeria sostuvo el silencio varios segundos. Eso confirma mi decisión. ¿Decisión? Promoverlo a supervisor técnico asistente. Tomás se tensó. Llevo apenas días aquí, precisamente. No estás contaminado por prácticas viejas. Eso generará más rumores. Los rumores se enfrentan con resultados. Tomás dudó un segundo. No quiero privilegios. No es privilegio, es responsabilidad. Silencio largo. Acepto, pero con condiciones claras. Valeria sonrió apenas. Me gusta escuchar eso. Transparencia total. Evaluaciones abiertas. Mismas reglas para todos, incluido yo. Valeria extendió la mano otra vez. Trato hecho. Afuera el viento levantaba polvo. Dentro comenzaba otra etapa. Tomás salió sabiendo algo. El conflicto no tardaría. El poder incomoda cuando es honesto, y la honestidad incomoda al poder corrupto. Mientras caminaba hacia su casa, pensó en Mateo, pensó en el taller vacío, pensó en la promesa inicial: no vender dignidad, pero tampoco huir del desafío. El segundo día terminó con tensión silenciosa. El tercero traería pruebas mayores, y esta vez no serían mecánicas, serían humanas. El lunes amaneció con una tensión distinta. No era ruido de motores, era algo más silencioso, más denso. Tomás llegó antes que todos, revisó el inventario personalmente. Piezas nuevas faltaban, registros alterados, fechas cambiadas, firmas digitales inconsistentes. No era descuido, era patrón.
Ernesto apareció detrás. «Problemas. Algo no cuadra. Muéstrame». Tomás explicó sin dramatizar. Datos concretos, horas específicas, material desviado. Ernesto frunció el ceño. «Esto es grave, y no es reciente». Tomás asintió. «Alguien está usando la obra como caja personal». Ernesto bajó la voz. «Ten cuidado. No todos aquí quieren limpieza». Tomás lo sabía. Lo sentía desde el primer día. A media mañana Julián convocó reunión. Todos los supervisores presentes. Sonrisa perfecta, tono elegante. Necesitamos eficiencia, recortes estratégicos, optimización de recursos. Tomás escuchaba atento. Eficiencia no es ocultar pérdidas. La sala quedó en silencio. Julián lo miró fijo. «¿Insinúa algo? Solo digo que los números no mienten, muéstrelos». Tomás colocó los registros impresos, fechas, movimientos, órdenes duplicadas. Ernesto confirmó con un gesto leve. Valeria entró en ese instante. «¿Interrumpo algo?» «No, llegas justo a tiempo». Tomás habló claro, sin adornos, sin acusar directamente, solo datos. Valeria revisó cada hoja, su rostro no cambió, pero su silencio pesaba. Julián intentó desviar. «Errores administrativos ocurren». Valeria levantó la vista. «Errores aislados sí, patrones no. Quiero auditoría interna inmediata y acceso completo a inventarios». La reunión terminó sin aplausos. El aire quedó cargado. Tomás sintió miradas clavadas en su espalda. No había vuelta atrás. Al salir, Julián lo alcanzó. «¿Te gusta jugar al héroe?» «Me gusta dormir tranquilo. Eso puede costarte caro». Más caro es perderse a uno mismo. Julián se acercó más. «Aquí no eres indispensable. Nadie lo es. Pero alguien tiene que decir la verdad». El intercambio terminó allí, pero la guerra comenzaba. Esa tarde, un accidente menor ocurrió. Una grúa perdió equilibrio. Sin heridos, pero pudo ser grave. Tomás revisó el sistema. Un perno había sido sustituido por uno de menor resistencia. No era casualidad, era sabotaje. Ernesto estaba pálido. «Esto ya es peligroso». «Sí, y alguien quiere que parezca incompetencia técnica». Valeria llegó minutos después. Informe completo. Tomás fue directo. «Pieza incorrecta instalada». No fue error, fue intención. Valeria respiró profundo. «Esto termina hoy». Convocó a seguridad. Revisión de cámaras. Cruce de horarios, rastreo digital. La tarde se volvió larga. Los obreros murmuraban nerviosos. El ambiente cambió por completo. Tomás regresó a casa agotado. Mateo notó su silencio. Algo malo pasó. Algo importante. ¿Te metiste en problemas? Tal vez. ¿Hiciste lo correcto? Sí. Entonces no es problema. Tomás lo miró sorprendido. A veces los niños entienden mejor. Esa noche casi no durmió. Sabía que enfrentaba algo más grande que mecánica. Enfrentaba intereses, y el interés siempre muerde. Al día siguiente, la auditoría reveló resultados. Transferencias internas irregulares, órdenes firmadas con credenciales de Julián, inventario vendido fuera de registro. La evidencia era sólida. Valeria reunió al equipo completo. No levantó la voz, pero su firmeza era clara. «La corrupción no tiene lugar aquí». Julián intentó defenderse. «Es manipulación». Alguien alteró sistemas. Valeria proyectó los registros, fechas, ubicaciones, accesos desde su usuario. La sala quedó en silencio absoluto. Ernesto bajó la mirada, no por culpa, por decepción. Julián comprendió que estaba expuesto. «Esto no termina aquí». «No, termina hoy». Seguridad lo escoltó fuera. Sin escándalo, sin gritos, solo consecuencias. El equipo quedó en shock. Tomás sintió mezcla de alivio y tensión. Valeria lo llamó aparte. Sabía que era riesgo. «Gracias por no callar. No fue por usted, fue por todos. Eso es liderazgo real». Tomás negó levemente. «Solo hice lo correcto». Valeria lo observó unos segundos. «Esa frase vuelve siempre contigo, porque funciona». El problema visible estaba resuelto, pero el ambiente aún estaba frágil. Algunos empleados temían represalias, otros desconfiaban de todo. Ernesto habló con Tomás esa tarde. «Sabes que ahora muchos te verán diferente.
no me interesa popularidad, pero sí estabilidad. Entonces mantente firme y humilde. Eso desarma resentimientos. La semana cerró con trabajo intenso, sin pérdidas, sin sabotajes, con orden, pero también con tensión latente. El pueblo comenzó a hablar. Sacaron al gerente corrupto. Dicen que el nuevo supervisor lo descubrió. Dicen que la jefa confía demasiado en él. Los rumores regresaban, con otro tono. Tomás caminaba por el mercado, sentía miradas, no buscaba protagonismo, pero lo encontraba igual. En la obra, algunos lo felicitaban, otros lo evitaban. Valeria mantenía distancia profesional, más fría incluso que antes. Era necesario. El equilibrio debía sostenerse. Una tarde, cuando el sol caía rojizo, Valeria visitó el taller viejo, sin anunciarse. Tomás estaba limpiando herramientas. No sabía que ella llegaría allí. Pensé que debía verlo aquí, en su origen. Tomás la miró sin formalidad excesiva. Aquí empezó todo. Valeria recorrió el lugar con la mirada. Pequeño, honesto, auténtico. No lamento haberlo dejado, pero tampoco lo olvido. Eso lo mantiene centrado. Valeria lo miró con atención distinta. Sabes que esto apenas empieza. Sí. Quitar a uno no elimina el sistema. Exacto, habrá más resistencia. Estoy preparado. Valeria respiró hondo, no solo profesional, personal. Tomás entendió el peso, el poder aísla, y ella empezaba a confiar. Eso también era riesgo. No mezclemos cosas, dijo Tomás con calma. Primero ordenamos la casa, luego vemos lo demás. Valeria asintió. Eso me gusta de ti. No corres detrás del poder. Corro detrás de paz. El viento movía la puerta del taller. El pueblo parecía tranquilo, pero las raíces aún estaban inquietas. La caída de Julián fue solo el inicio. Cuando la corrupción se destapa, otros nombres tiemblan y alguien ya estaba observando. Desde fuera de la obra, desde más arriba, la siguiente prueba no vendría desde adentro, vendría desde donde el dinero realmente manda. El lunes comenzó con una llamada inesperada. Valeria escuchó en silencio, no interrumpió, solo anotó nombres. Cuando colgó, su rostro estaba más serio. Tomás lo notó de inmediato. Algo cambió. Sí, los inversionistas quieren explicaciones. Sobre Julián, sobre todo, la auditoría se hizo pública. Eso no gusta arriba. Tomás comprendió. Cuando limpias abajo, el polvo sube. Habrá reunión esta tarde. Con el Consejo Regional. Quieren evaluar liderazgo. Tomás la miró fijo. El tuyo, exacto. Ernesto entró con documentos. Los números ya son estables. Producción en aumento. Costos controlados. Pero el daño reputacional pesa. Tomás entendía ese juego. No importan hechos. Importa narrativa. A media mañana comenzaron los rumores. Dicen que vendrán auditores externos. Dicen que podrían congelar fondos. Dicen que la jefa exageró. El ambiente volvió a tensarse. Valeria reunió al equipo técnico. No habló de miedo. Habló de resultados. Trabajo impecable desde hoy, sin margen de error, sin improvisación. Tomás tomó nota mental. No solo máquinas, también personas. Revisó protocolos, reorganizó turnos, asignó responsables claros, sin elevar la voz, sin imponer ego. Ernesto observaba orgulloso. Aprende rápido, aprende cuando importa. A las 4 llegó el consejo, 3 hombres, una mujer, trajes oscuros, miradas frías, revisaron oficinas, documentos, proyecciones. Luego pidieron hablar con supervisores. Tomás fue incluido. Valeria no intervino. El primero preguntó directo, ¿confía en esta administración? Sí. ¿Por qué? Porque actúa cuando detecta fallas, no las oculta. La mujer del consejo observó, usted descubrió el fraude, descubrí inconsistencias. Ella decidió actuar. Le debe el puesto, le debo trabajo, nada más. Silencio breve. El segundo hombre cruzó brazos. ¿Cree que la obra es estable? Sí. Garantiza eficiencia. Garantizo honestidad. La eficiencia la construimos juntos. No prometo milagros, prometo transparencia. La reunión duró 1 hora. Pareció eterna. Cuando salieron, nadie habló. Valeria esperó sola en su oficina. Tomás entró. Fue suficiente, fue honesto.
Eso basta para mí, pero no siempre basta para ellos. Al anochecer llegó la decisión. Fondos continúan, pero bajo supervisión directa. Auditor residente permanente. Control mensual obligatorio. Valeria respiró. No era derrota, pero tampoco libertad total. Tomás entendió el mensaje. Te vigilan ahora. Siempre lo hacen. Solo que ahora es visible. Al día siguiente llegó el auditor. Nombre seco, mirada inquisitiva, revisión constante, preguntas técnicas, cuestionamientos mínimos. Tomás respondió todo, sin titubeo, sin irritarse. El auditor lo observaba más que a otros. Valeria notó eso. Confían más en el técnico que en la dueña. Eso habla bien de ambos, pero también crea presión. Una tarde ocurrió otro incidente. No sabotaje, error humano. Un operario nuevo instaló mal un soporte. Pudo colapsar una sección menor. Tomás lo detectó a tiempo. Corrigió sin escándalo. El auditor tomó nota. Reporte disciplinario. Tomás negó. Capacitación inmediata. Errores enseñan. El auditor lo miró fijo. Interesante enfoque. Castigo no corrige ignorancia. Formación sí. El auditor escribió algo más largo. Esa noche Valeria visitó nuevamente el taller viejo. No habló de informes, habló de presión. No esperaba esto tan pronto. Lo sabía, pero no así. Tomás apoyó una llave inglesa. El poder incomoda cuando cambia reglas. Y tú cambiaste reglas. Valeria lo miró con mezcla de cansancio y respeto. Y si me obligan a retroceder, no retrocedes. Te adaptas sin traicionarte. Silencio largo. A veces me pregunto si exageré. No, hiciste lo correcto. Eso siempre cuesta. Valeria caminó por el taller. Pequeño espacio, gran claridad. ¿Extrañas esto? Sí, porque aquí todo depende de mí. No de consejos, no de inversionistas. Ella asintió. El liderazgo real es solitario. Tomás la miró con honestidad directa. No estás sola. La frase quedó suspendida, no romántica, no dramática, sincera. Al día siguiente el auditor pidió reunión privada, con Tomás, sin Valeria. Quiero entender su influencia aquí. No tengo influencia, tengo responsabilidad. Le consultan decisiones técnicas. Sí, y estratégicas, no me corresponde. El auditor cruzó datos. La producción aumentó tras su llegada. ¿Coincidencia o limpieza? Tomás sostuvo su mirada. Limpieza trae estabilidad. El auditor asintió lentamente. Cuidado, cuando un técnico gana peso moral, otros se sienten desplazados. Tomás comprendió la advertencia. El conflicto no había terminado, solo cambiaba de forma. Esa semana el pueblo organizó feria local. Tomás llevó a Mateo. Valeria apareció sin escolta, sencilla, distante del traje formal. Algunos murmuraron al verlos cerca. Tomás lo notó. Valeria también. No podemos dar razones, lo sé. Caminaban separados, pero la conexión era evidente. Mateo corrió hacia juegos mecánicos. Valeria lo observó sonriendo leve. Es buen niño, tiene claro lo correcto. Eso lo aprendió solo, o viendo ejemplo. Tomás no respondió. A veces el ejemplo pesa más que las palabras. La noche terminó sin incidentes, pero al regresar encontraron algo inquietante. Una nota anónima en la puerta del taller. Si quieres estabilidad, deja de investigar. Tomás sostuvo el papel firme. No mostró miedo, pero sintió advertencia real. Valeria recibió mensaje similar en su oficina. El juego subía de nivel. No era solo corrupción interna. Había intereses mayores, más arriba que Julián, más arriba que el consejo. Tomás entendió algo esencial. No se trataba solo de empleo, ni de romance posible. Se trataba de estructura, y cuando tocas estructura, la estructura responde. Esa noche, mirando a Mateo dormir, Tomás decidió algo silencioso. No retrocedería, pero tampoco actuaría impulsivo, jugaría inteligente. Porque la honestidad sin estrategia se vuelve blanco fácil, y ahora ya no jugaban solos. La nota no era una broma. Tomás la leyó 3 veces. No buscaba dramatizar, buscaba entender intención. El papel era común, la tinta reciente, sin huellas visibles. Alguien quiso ser claro,
pero no identificable. Esa mañana llegó antes que el auditor. Revisó cámaras externas del taller, un vehículo sin placas visibles. Estacionó pocos segundos, dejó algo en la puerta, se fue sin prisa. No era improvisado, era mensaje calculado. Tomás guardó la grabación en copia privada. No informó aún a Valeria. Primero necesitaba confirmar algo. En la obra el ambiente parecía normal, demasiado normal. Ernesto notó su concentración distinta. Algo pasó, nada que no pase siempre. No me hables como si fuera novato. Tomás bajó la voz. Dejaron una advertencia en mi taller. Ernesto se tensó. Directa, sí. ¿La reportaste? Aún no. Hazlo cuando el anonimato aparece. La amenaza es real. Tomás asintió. No quería alarmar, pero tampoco ignorar. A media mañana Valeria lo llamó. Recibí algo similar. Tomás no se sorprendió. Entonces no es aislado. No. El auditor estaba presente. Escuchaba en silencio. Valeria fue directa. Hay presión externa. Necesitamos rastrear origen. El auditor habló por primera vez. No es raro cuando se tocan contratos grandes. Contratos, sí. Este proyecto afecta intereses regionales, no solo locales. Tomás comprendió el nivel real. No estaban enfrentando empleados molestos, estaban interfiriendo en negocios mayores. Valeria convocó reunión privada. Solo 3 personas. Ella, Tomás, el auditor. Tenemos que revisar proveedores antiguos, transferencias vinculadas a empresas externas. Tomás revisó nombres. Uno le llamó la atención. Constructora Vega Sur, Provebo Secundario, asociado a Julián antes. El auditor confirmó. Vega Sur pertenece a un consorcio mayor, controlado por inversionistas rivales. Valeria apretó la mandíbula. Entonces esto es competencia sucia. Tomás habló firme. Y nosotros somos obstáculo. Silencio pesado. El auditor asintió. Si prueban irregularidades aquí, pueden absorber proyecto. Valeria comprendió todo. No era solo reputación, era control territorial. Tomás respiró profundo. Entonces la amenaza es advertencia inicial. Sí, y habrá más presión. Esa tarde ocurrió algo inesperado. Inspección gubernamental sorpresa, documentos solicitados, protocolos revisados, nada grave encontrado, pero el mensaje era claro, vigilancia constante. Ernesto habló con Tomás al final del día. Esto no es casualidad, no. Están buscando fisuras, y si fabrican una, Tomás lo miró fijo. Por eso debemos ser impecables, no solo correctos, impecables. Esa noche Tomás habló con Mateo, de forma sencilla. A veces cuando haces lo correcto, algunos se enojan porque no pueden hacer trampa. Exacto. ¿Y qué haces entonces? No te vuelves como ellos. Mateo asintió satisfecho. Eso basta. Al día siguiente el auditor pidió acceso completo a compras históricas. Descubrieron algo relevante. Vega Sur había ofrecido maquinaria a menor costo, con cláusulas ocultas. Si el proyecto fallaba, podían asumirlo con penalidad mínima. Valeria comprendió el plan. Querían provocar caída financiera, luego rescatar con condiciones favorables. Tomás sintió rabia contenida. Eso no es competencia, es emboscada. El auditor habló claro. Necesitamos exponer esto formalmente, pero hacerlo requiere pruebas sólidas. Tomás recordó la camioneta sin placas, el papel anónimo. No eran pruebas legales, pero eran patrón. Valeria tomó decisión firme. Revisaremos cada contrato desde inicio, sin excepción. Si hay riesgo oculto, lo sacaremos a la luz. Eso tomará semanas, entonces trabajaremos semanas. Esa determinación cambió el ambiente. No era reacción, era contraataque estratégico. Pero la presión no disminuyó. Una noche, el taller amaneció con vidrios rotos, sin robo, solo daño. Mensaje claro. Tomás no mostró miedo frente a Mateo, pero sintió límite acercarse. Valeria llegó al taller esa misma mañana. Esto cruzó línea personal. Tomás sostuvo el vidrio roto. No me asustan, pero sí me obligan a ser más firme. Valeria lo miró con mezcla de culpa y respeto. Si quieres salir ahora, no te juzgaré. Tomás negó despacio. No huyo cuando me presionan. Ella sostuvo su mirada. Entonces vamos hasta el final.
Esa tarde el auditor confirmó algo decisivo, una transferencia grande, desde Vega Sur, a cuenta asociada con Consejo Regional, no directa, pero vinculada. Eso explicaba la presión inicial. Intentaban debilitar liderazgo. Tomás comprendió dimensión completa. No era solo obra, era red. Valeria cerró la carpeta. Mañana convocaremos reunión con todos, consejo, auditoría, inversionistas, expondremos contratos ocultos. Tomás respiró profundo. Eso será guerra abierta, ya lo es, solo que ahora hablaremos nosotros primero. Esa noche, mientras cerraba el taller provisionalmente reparado, Tomás miró el cielo oscuro, pensó en estabilidad, pensó en promesa inicial, nunca vender dignidad. Ahora esa promesa tenía precio real. Podía perder empleo, podía perder tranquilidad, pero no perdería coherencia, y cuando un hombre decide eso, la presión ya no domina, solo revela quién es cada uno. El siguiente día definiría todo, porque cuando la verdad se expone frente al poder, el poder responde sin máscaras. La reunión fue convocada para las 9, no en la obra, en la sede regional, edificio moderno, vidrios oscuros, puertas automáticas, silencio elegante. Tomás llegó junto a Valeria. No caminaban cerca, pero avanzaban al mismo ritmo. El auditor ya estaba dentro. Carpetas abiertas, proyecciones listas. Los miembros del consejo tomaron asiento. Rostros formales, miradas calculadoras. El presidente habló primero. Esperamos claridad. Valeria asintió. La tendrán. Proyectó contratos originales, cláusulas ocultas resaltadas, penalidades mínimas, condiciones ventajosas para Vega Sur. El silencio cambió de tono, no era desinterés, era incomodidad. El auditor explicó vínculos financieros, transferencias cruzadas, fechas coincidentes, beneficiarios indirectos. Uno de los consejeros evitó la mirada. Tomás observó ese detalle. El presidente carraspeó. ¿Insinúan conflicto de interés? No, lo demostramos, respondió Valeria firme. La sala quedó densa. Uno de los hombres intentó minimizar. Son prácticas habituales, no ilegales necesariamente. El auditor respondió seco, pero sí antiéticas y perjudiciales. Tomás pidió la palabra, no para atacar, para aclarar. Este proyecto funciona, pero bajo presión constante. Si permitimos contratos manipulados, el riesgo será mayor que la ganancia. Silencio absoluto. El presidente miró a Tomás con atención nueva. Usted es técnico. ¿Por qué interviene en estrategia? Porque la estrategia afecta seguridad, y la seguridad es mi responsabilidad. La firmeza era serena, sin desafío, sin arrogancia. El consejo solicitó receso privado. Valeria y Tomás quedaron solos en la sala. Ella no mostró nerviosismo, pero respiraba profundo. ¿Estás listo para cualquier resultado? Sí. Incluso si nos retiran fondos. Sí. Porque seguir con trampas no es opción. Valeria lo miró con respeto claro. Esa coherencia no se compra, se elige. El consejo regresó 20 minutos después. El presidente habló directo. Revisaremos contratos con asesoría externa independiente. Mientras tanto, Vega Sur queda suspendida. Un consejero objetó. Eso puede generar demandas. El presidente respondió firme. Prefiero demandas a escándalos mayores. La decisión quedó asentada. No era victoria total, pero era quiebre. Valeria sostuvo la compostura. Gracias por escuchar pruebas. El presidente la miró fijo. No agradezca aún. Esto recién comienza. Al salir del edificio, el aire parecía distinto. Más frío, más real. Tomás miró a Valeria. Ahora vendrá presión directa. Sí, no solo empresarial, personal también. No terminaron de hablar cuando un vehículo negro frenó cerca. Ventanas polarizadas, motor encendido, un hombre bajó despacio. Traje gris, mirada hostil. Señora Montes, tenemos que conversar. Valeria sostuvo su postura. No tengo nada pendiente con usted. El hombre sonrió leve. Siempre hay algo pendiente cuando se rompen acuerdos. Tomás dio un paso adelante. La conversación termina aquí. El hombre lo observó evaluando. Así que usted es el técnico incómodo. Soy el que mantiene esto funcionando.
El hombre inclinó la cabeza. Cuidado con jugar en ligas mayores. Tomás no retrocedió. No estoy jugando. El hombre volvió al vehículo, sin despedirse. El mensaje estaba entregado. Valeria exhaló despacio. Ese es representante directo de Vega Sur. Tomás entendió. Ahora es frontal, sí. Regresaron a la obra con vigilancia reforzada. El auditor solicitó presencia constante. Ernesto organizó protocolos estrictos. Nadie entraba sin registro doble. Esa noche, Tomás encontró otro detalle inquietante. Correo anónimo en el sistema interno. Documento adjunto. Fotografía de Mateo saliendo de la escuela. Sin amenaza escrita, pero implícita. Tomás sintió el pulso acelerarse. No mostró miedo, pero sí determinación distinta. Llamó a Valeria de inmediato. Esto cambió todo. Valeria escuchó en silencio. Activó contacto legal inmediato. Denuncia formal por intimidación. Protección discreta asignada. Tomás miró la foto otra vez. No permitiré que esto avance. Valeria respondió firme. No lo hará, pero debemos actuar con inteligencia. Tomás comprendió. Rabia sin estrategia es debilidad. Esa noche habló con Mateo con calma. Habrá personas cerca de ti, amigos nuevos, para cuidarte. Mateo lo miró serio. Estamos en peligro, estamos enfrentando gente molesta. Pero tú no estás solo. Mateo asintió confiado. Eso basta. Al día siguiente el auditor recibió llamada oficial. Investigación federal abierta sobre Vega Sur. Las pruebas presentadas activaron alerta mayor. Valeria sintió mezcla de alivio y tensión. Ahora no pueden ocultarse, pero tampoco se quedarán quietos. Tomás revisó cada área de la obra, sin descanso, sin distracción. Sabía que el último movimiento vendría pronto, porque cuando el poder pierde control, actúa impulsivo, y el impulso suele cometer errores. La estructura comenzaba a fracturarse, no por ruido, por evidencia, y la evidencia pesa más que amenaza, pero aún faltaba el enfrentamiento final, y esta vez no sería solo financiero, sería moral, porque cuando un hombre decide no doblarse, el sistema entero debe redefinirse. La investigación federal no tardó en hacerse pública, no en titulares grandes, pero sí en círculos empresariales. Vega Sur quedó bajo revisión formal, contratos congelados, transferencias bloqueadas. El nombre de Valeria apareció vinculado, no como acusada, como denunciante. Eso incomodó más. Tomás llegó a la obra con vigilancia discreta. 2 vehículos civiles rondaban la zona. Nadie llevaba uniforme, pero todos estaban atentos. Ernesto se acercó apenas lo vio. Desde anoche hay movimiento raro. Camiones estacionados fuera de perímetro, sin identificaciones claras. Tomás revisó cámaras externas. 3 vehículos repetidos en distintos horarios. No descargaban nada, solo observaban. Patrón claro. Valeria convocó reunión urgente, no de consejo, de equipo central. Tenemos que mantener operación estable, sin provocaciones, sin respuestas impulsivas. El auditor confirmó que agentes federales visitarían la obra, oficialmente como inspección rutinaria, extraoficialmente para asegurar pruebas. Tomás entendió el riesgo. Cuando la ley entra en conflicto empresarial, la tensión escala. A media mañana los agentes llegaron, identificaciones visibles, protocolos claros, revisaron contratos suspendidos, entrevistaron personal administrativo. No hubo resistencia abierta, pero sí miradas incómodas. Uno de los agentes habló con Tomás aparte. Sabemos que usted reportó irregularidades técnicas. Sí, necesitamos confirmar si hubo presión previa. Sí la hubo, Tomás relató sin exagerar. Amenazas indirectas, daños materiales, fotografía enviada. El agente anotó cada detalle. No prometió nada, pero su expresión cambió. Eso ayudó a fortalecer el caso. Valeria observaba desde distancia profesional. No intervenía, confiaba. Al caer la tarde ocurrió algo más inquietante.
Uno de los camiones externos intentó ingresar sin autorización, con orden de entrega falsa. Tomás lo detectó antes de abrir portón. Documentación alterada, firma digital copiada, no permitiré entrada. El conductor insistió, tenemos orden directa, no válida aquí. Tomás cerró acceso, seguridad reforzó perímetro. El conductor se retiró sin discusión mayor. Pero el mensaje estaba claro, intentaban provocar error administrativo. Si ese camión entraba, el control se debilitaba. Valeria lo comprendió al instante. Quieren crear caos interno. Tomás asintió. No lo lograremos permitir. Esa noche hubo reunión privada, sin auditor, solo Valeria y Tomás. La tensión era distinta, más personal. Esto ya no es solo empresa, lo sé. Es advertencia por exponerlos. Tomás apoyó las manos en la mesa. Si esto escala más, podría afectar a Mateo otra vez. Valeria bajó la voz. No permitiré que eso ocurra. No depende solo de ti. Lo sé. Por eso debemos terminarlo. Silencio largo. Valeria lo miró directo. ¿Estás dispuesto a testificar formalmente? Sí. Eso significa juicio. Sí. Eso significa exposición pública. Sí. Tomás no dudó. Porque cuando la amenaza toca familia, la decisión se vuelve simple. Al día siguiente se confirmó orden judicial, embargo preventivo a Vega Sur, investigación ampliada a socios regionales. Algunos nombres del Consejo quedaron bajo revisión. La estructura comenzaba a caer, pero la caída siempre genera reacción. Esa misma tarde un incendio pequeño ocurrió en zona externa, no en maquinaria crítica, en área de almacenamiento temporal. Fue contenido rápido, sin daños graves, pero fue intencional. Tomás revisó restos, combustible derramado manualmente. No fue accidente. Valeria llamó de inmediato a autoridades. Esto es intento de sabotaje. La presencia policial aumentó. La noticia llegó a prensa local. Titulares prudentes, pero insinuaciones claras. Conflicto empresarial escala a sabotaje. Tomás caminó por la obra vacía esa noche. Pensó en la promesa inicial, nunca vender dignidad. No imaginó que costaría tanto, pero tampoco imaginó retroceder. Mateo dormía cuando llegó a casa. Tomás lo observó largo rato. Sabía que el final se acercaba, no porque el peligro desapareciera, sino porque la verdad estaba consolidándose. Y cuando la verdad se sostiene, los responsables cometen errores desesperados. A la mañana siguiente la noticia oficial explotó. Directivos de Vega Sur detenidos, investigación por fraude estructural, transferencias ilícitas confirmadas. El hombre del traje gris apareció en imágenes. Esposado, sin sonrisa, Valeria observó la transmisión en silencio. No celebró, solo respiró profundo. Tomás entendió por qué. La justicia no es espectáculo, es consecuencia. El Consejo Regional emitió comunicado formal. Apoyo a la administración actual, revisión completa de contratos futuros, transparencia obligatoria. La presión comenzó a disminuir, pero no del todo. Aún quedaban detalles legales, aún quedaban juicios pendientes. Sin embargo, el núcleo estaba roto, la estructura corrupta ya no dominaba. Tomás regresó al taller viejo esa tarde, miró el letrero desgastado, Rivas Mecánica Rural, sonrió apenas, nada cambió aquí. Pero todo cambió afuera. Valeria llegó sin aviso, no traje formal, sin escolta visible, caminó despacio entre herramientas. Terminó, dijo en voz baja, no del todo, pero sí lo principal. Valeria lo miró con sinceridad distinta. Gracias por no retroceder. No lo hice por ti, lo hice por coherencia. Eso te hace distinto. Silencio largo. El viento movía la puerta del taller. Mateo apareció corriendo. Ya no hay hombres enojados. Tomás lo miró con calma. Ya no tienen poder aquí. Mateo sonrió. Entonces ganamos. Tomás negó suavemente. No ganamos. Sostuvimos lo correcto. Valeria observó la escena y entendió algo que el consejo no vio. La verdadera fuerza no era financiera, era moral. Y esa fuerza no se compra, se elige cada día. El conflicto empresarial terminó, pero algo más comenzaba, una relación basada no en poder, sino en respeto ganado. Y cuando el respeto reemplaza el miedo, la estructura cambia para siempre.
La calma no llegó de inmediato, llegó en fragmentos, pequeños, inseguros. La obra continuaba, pero ahora sin sombras visibles, sin vehículos observando, sin llamadas anónimas. Eso no significaba olvido, significaba transición. El proceso legal seguía en curso. Vega Sur intentó defenderse, pero las pruebas eran sólidas, transferencias verificadas, contratos manipulados, testimonios coincidentes. Tomás firmó declaración formal, sin dramatizar, sin exagerar, solo hechos. El agente federal le estrechó la mano. Pocos hacen esto. Tomás respondió simple. Pocos deberían tolerarlo. En la obra el ambiente cambió lentamente. Los trabajadores comenzaron a hablar distinto, no con miedo, con respeto. Ernesto lo notó primero. Te escuchan ahora, no por cargo, por coherencia. Tomás asintió. Eso pesa más. El auditor concluyó su permanencia temporal. Emitió informe final. Recomendación positiva. Supervisión reducida progresivamente. Valeria leyó el documento en silencio. No sonrió, pero sus hombros se relajaron. Convocó reunión general, sin consejo, sin inversionistas, solo equipo interno. Hoy no hablaré de conflicto, hablaré de dirección. La voz fue firme, calma, transparente. Habrá cambios permanentes, controles abiertos, revisión cruzada obligatoria, rotación de cargos sensibles. Nadie quedó excluido, incluida ella misma. Eso sorprendió a muchos. Tomás observó el efecto. Cuando el líder se somete a reglas, el sistema se equilibra. La reunión terminó sin aplausos, pero con compromiso visible. Esa tarde, Tomás regresó al taller viejo, no para trabajar, para limpiar. Mateo lo ayudaba con entusiasmo. ¿Lo vas a vender? No. Lo conservaré. ¿Para qué? Para recordar de dónde vengo. Mateo asintió satisfecho. Eso es importante. Valeria apareció poco después. Sin anuncio, sin formalidad excesiva, caminó entre herramientas viejas. Siempre que vengo aquí, recuerdo por qué elegí confiar. Tomás la miró directo. Confiaste porque necesitabas integridad. No por mí. Ella negó leve. Confié porque no buscabas ventaja. Silencio largo. No era momento romántico, era momento honesto. Valeria apoyó la mano sobre una mesa oxidada. Estoy considerando algo. Tomás esperó. Quiero que lideres formación técnica regional, capacitación para nuevas obras, modelo transparente replicable. Tomás frunció el ceño. Eso es mayor responsabilidad y mayor exposición. Sí. ¿Lo pensaste bien? Sí, no es promoción simbólica, es estructura futura. Tomás miró a Mateo, pensó en estabilidad, pensó en presión, pensó en la promesa original, nunca vender dignidad. Esto no la comprometía, la fortalecía. Acepto, pero bajo reglas claras. Valeria sonrió leve. Eso ya es costumbre contigo. Transparencia absoluta, evaluación pública de resultados, sin favoritismos, ni siquiera hacia mí. Trato hecho. El acuerdo fue simple, sin contratos firmados aún, solo palabra firme. Esa noche el pueblo habló distinto, no sobre escándalos, sobre cambios reales. Algunos desconfiaban todavía, otros celebraban discretamente, pero nadie podía negar algo. La estructura corrupta había caído, no por fuerza externa, sino por decisión interna. Tomás se sentó frente a Mateo antes de dormir. ¿Aprendiste algo de todo esto? Sí. ¿Qué? Que hacer lo correcto tarda más, pero no se rompe fácil. Tomás sonrió. Eso basta. Al día siguiente el Consejo Regional anunció respaldo público, reestructuración oficial, nueva política anticorrupción, auditorías periódicas obligatorias. Valeria quedó confirmada en liderazgo, sin votos en contra. Eso no era común. Tomás asistió a la ceremonia formal, no en primera fila, en segunda. Prefería observar. Valeria habló con voz firme. El poder no es propiedad, es responsabilidad. Si falla, debe corregirse. Si se corrompe, debe limpiarse. No con discursos, con hechos. Tomás escuchó sin orgullo excesivo. Sabía que aún habría desafíos, pero ahora la base era distinta. La presión externa disminuyó gradualmente. Los procesos legales siguieron su curso.
Vega Sur perdió contratos regionales. El hombre del traje gris enfrentó cargos formales. El Consejo reformó reglamentos internos. La tormenta cedía, no por suerte, por firmeza sostenida. Una tarde, mientras el sol caía suave, Valeria y Tomás caminaron por la obra casi terminada. Estructuras firmes, maquinaria operando sin fallas. El silencio era distinto. Ya no era tensión, era construcción. ¿Te arrepientes?, preguntó ella en voz baja. No, ni un segundo, aunque costó mucho. Valeria asintió. La integridad siempre cuesta, pero paga distinto. Tomás la miró con claridad nueva. No somos héroes, solo decidimos no doblarnos, eso basta. Mateo corrió hacia ellos desde la entrada. Papá, ¿ya podemos quedarnos aquí siempre? Tomás miró la estructura sólida frente a él. Sí, mientras mantengamos reglas claras. Mateo sonrió satisfecho. Entonces está bien. El viento sopló suave entre vigas nuevas. El proyecto seguía creciendo, pero ya no bajo amenaza, sino bajo vigilancia consciente. La historia no terminó con aplausos, terminó con coherencia sostenida. Y esa coherencia cambió más que un contrato. Cambió una cultura, porque cuando alguien demuestra que no se vende, el sistema aprende que no todos tienen precio. La obra quedó oficialmente inaugurada en otoño, sin lujos innecesarios, sin discursos exagerados, solo presencia institucional. Trabajadores alineados, autoridades discretas. Valeria habló poco, directa, consciente. Agradeció al equipo técnico, nombró a Ernesto, nombró a varios supervisores, nombró a Tomás al final, no como héroe, como ejemplo de coherencia. Tomás no buscó aplausos, solo sostuvo la mirada firme. Mateo estaba entre el público, observando todo, no entendía contratos, pero entendía respeto. Tras la inauguración formal, el Consejo Regional firmó nuevos lineamientos: control cruzado obligatorio, transparencia financiera trimestral, auditorías externas permanentes. El modelo se adoptaría en otras obras. Eso era impacto real, no solo reputación local. Tomás asumió oficialmente la coordinación técnica regional. No fue ascenso ceremonial, fue carga concreta, capacitación, supervisión itinerante, protocolos replicables, mayor responsabilidad, mayor presión también. Valeria lo citó días después en la oficina central. No como jefa, como socia estratégica. El modelo funciona aquí, pero replicarlo será más difícil. ¿Por qué? Porque otros lugares no vivieron esta crisis, entonces no sienten urgencia. Exacto. Tomás reflexionó unos segundos. La urgencia no nace del miedo, nace del ejemplo. Valeria lo miró con atención profunda. Eso deberás transmitir, no imponer, transmitir. Tomás aceptó el reto. Sabía que la batalla visible terminó, pero la cultural apenas iniciaba. Ernesto decidió jubilarse semanas después, no por cansancio, por satisfacción. Ahora puedo irme tranquilo, dijo una tarde mientras entregaba planos. La obra queda en manos firmes. Tomás sintió respeto genuino. Aprendí mucho de usted, y yo de tu coherencia. Se estrecharon la mano sin formalidades exageradas. El ciclo cerraba, pero otro comenzaba. Mateo empezó a pasar más tiempo en la obra, no trabajando, observando, aprendiendo. Tomás le explicó cada sistema básico, cada norma de seguridad, cada regla ética, no como discurso, como práctica diaria. Una tarde, un proveedor intentó ofrecer comisión oculta, pequeña, discreta, sin registro. Tomás lo miró fijo. Aquí no funciona así. El proveedor intentó sonreír. Es solo incentivo. Tomás negó. Es inicio de problema. El proveedor entendió. Se retiró sin insistir. Valeria escuchó el reporte después. Eso es exactamente lo que necesitamos. No solo evitar grandes fraudes, evitar pequeños atajos. Tomás asintió. La corrupción no empieza grande, empieza pequeña. La noticia del juicio principal contra Vega Sur avanzó meses después. Condenas confirmadas, sanciones económicas severas. El nombre de Valeria quedó limpio oficialmente. El de Tomás nunca figuró como acusado, solo como testigo clave. El ciclo legal se cerró, sin espectáculo,
sin revancha pública, solo consecuencia. Un domingo por la tarde, el taller viejo fue restaurado, no como negocio principal, como espacio comunitario, clases técnicas gratuitas para jóvenes del pueblo. Mateo ayudaba a organizar herramientas. Valeria visitó el lugar esa tarde, sin traje, sin agenda formal. Miró a varios adolescentes aprendiendo soldadura básica. «Esto vale más que cualquier contrato», dijo en voz baja. Tomás la miró. «Eso es legado, no proyecto». Valeria sostuvo su mirada. «Nunca pensé que todo empezaría con un radiador roto». Tomás sonrió leve. «Ni yo. Pero así funcionan las pruebas. Aparecen simples, revelan carácter, silencio largo. No había tensión ahora, había respeto profundo». Mateo se acercó corriendo. «Papá, ya sé apretar una tuerca sin dañarla». Tomás se inclinó. «Eso es precisión». Mateo sonrió orgulloso. Valeria observó la escena. Comprendió algo esencial. El verdadero cambio no estaba en edificios, estaba en ejemplo transmitido. Esa noche, mientras cerraban el taller comunitario, Tomás miró el letrero antiguo restaurado, Rivas Mecánica Rural, debajo una placa nueva, Centro de Formación Técnica Comunitaria. No buscó reconocimiento oficial, solo coherencia sostenida. Valeria se detuvo antes de irse. ¿Sabes qué fue lo más difícil? ¿Qué? No responder con el mismo método que ellos. Tomás asintió. Eso habría sido más rápido, pero menos limpio. Valeria respiró hondo. «Gracias por recordármelo cuando dudé». Tomás negó levemente. «No fue por ti, fue por la promesa que me hice. Nunca vender dignidad». Valeria sonrió con serenidad distinta. Eso fue lo que cambió todo. El pueblo ya no murmuraba con desconfianza. Hablaba con respeto prudente. No idolatraban. Reconocían. La estructura empresarial regional adoptó nuevas normas, no por miedo a ley, por presión ética interna. Tomás volvió a casa esa noche con Mateo. Caminaron bajo cielo despejado, sin escoltas, sin amenazas. Mateo miró a su padre. «Si vuelve otro problema grande». Tomás pensó unos segundos. «Volveremos a hacer lo correcto, aunque cueste». Mateo asintió satisfecho. «Entonces está bien». Entraron a casa sin ruido, sin tensión, sin sombras. Tomás apagó la luz después de acostar a Mateo. Se sentó unos minutos en silencio, pensó en todo lo vivido, en la presión, en la amenaza, en la decisión inicial. Ayudar a una desconocida, sin saber quién era, sin esperar recompensa. Ese gesto simple abrió camino complejo, pero también reveló algo esencial. El poder prueba, la corrupción presiona, el miedo intimida, pero la coherencia sostenida redefine el juego. Tomás no era héroe, no era empresario, no era político, era un hombre que decidió no doblarse, y esa decisión cambió más que un contrato, cambió cultura. Y cuando la cultura cambia, el sistema aprende, y cuando el sistema aprende, el futuro deja de depender del miedo, depende del ejemplo. El invierno llegó sin sobresaltos, no hubo amenazas nuevas, no hubo vehículos vigilando, no hubo mensajes anónimos. Eso no significaba olvido, significaba transformación. La obra principal operaba al 100%. Los reportes financieros eran públicos. Las reuniones del consejo ahora incluían observadores externos. La palabra transparencia dejó de ser discurso, se volvió rutina. Tomás viajaba cada semana a nuevas sedes, capacitaba equipos técnicos. No hablaba solo de maquinaria, hablaba de decisiones, de pequeños atajos que parecen inofensivos, de consecuencias invisibles. Al principio lo escuchaban por obligación, luego por respeto. Un joven técnico le preguntó una tarde, ¿vale la pena enfrentarse a estructuras grandes? Tomás respondió sin pausa, vale más que vivir sabiendo que callaste. El joven no dijo nada más, pero entendió. Valeria consolidó alianzas nuevas, empresas que exigían estándares éticos, no solo resultados financieros. Algunos inversionistas antiguos se retiraron, otros llegaron con condiciones claras. El equilibrio cambió, no fue revolución ruidosa, fue ajuste sostenido. Mateo crecía observando todo. No hablaba mucho del pasado, pero absorbía cada detalle. Una tarde, en el taller comunitario,
Un adolescente ofreció dinero a otro para adelantar turno. Tomás intervino sin dureza. Aquí no funciona así. El muchacho intentó justificarse. Es solo para avanzar más rápido. Tomás negó. Avanzar sin mérito debilita el proceso. El joven bajó la mirada. No hubo castigo público. Hubo explicación clara. Esa fue la diferencia. La cultura comenzaba a sostenerse sola, no por miedo. Por ejemplo repetido, Valeria visitó el centro comunitario una mañana fría. Traía documentos nuevos, propuesta oficial de expansión del modelo, financiación para otros pueblos. Quiero que esto no dependa de nosotros, dijo con voz firme. Tomás comprendió la profundidad. Cuando algo depende de personas, es frágil. Cuando depende de principios, es sostenible. Acordaron formar equipo autónomo, instructores preparados por Tomás, protocolos escritos y públicos, auditorías ciudadanas voluntarias, no solo empresariales. La idea era simple, hacer visible lo que antes era oculto. Con el tiempo la presión externa desapareció casi por completo, no porque el poder cambiara de naturaleza, sino porque encontró resistencia organizada. La integridad dejó de ser excepción, se volvió expectativa. Una noche, mientras cerraban el taller comunitario, Mateo miró a su padre con curiosidad nueva. Si no hubieras ayudado aquella vez, Tomás pensó unos segundos, probablemente nada de esto existiría. Mateo asintió. Entonces ayudar fue importante, sí, pero no por la mujer, por la decisión que vino después. Mateo reflexionó en silencio. Ayudar es fácil, mantenerse firme es lo difícil. Tomás sonrió leve. Exacto. Valeria llegó poco después, sin formalidad, sin escolta, solo presencia tranquila. El Consejo aprobó expansión oficial del modelo. 3 nuevas obras adoptarán reglas transparentes. Tomás respiró hondo. Eso es impacto real. Valeria lo miró con serenidad profunda. No fue solo empresa, fue cultura. Tomás asintió. La cultura cambia cuando alguien decide no ceder. El invierno avanzó sin sobresaltos. Los procesos judiciales concluyeron definitivamente. Vega Sur perdió licencias regionales. El hombre del traje gris cumplía sentencia. El Consejo Regional reformó estatutos internos. El nombre de la constructora ya no era sinónimo de conflicto, era sinónimo de estándar nuevo. Una tarde clara se organizó evento comunitario en la obra principal. No inauguración, celebración discreta de finalización total. Trabajadores, familias, vecinos, sin prensa masiva, sin espectáculo. Valeria tomó la palabra brevemente. Lo que se construyó aquí no es solo infraestructura, es confianza. Confianza recuperada no se regala, se protege. Tomás observó desde un lado, no buscaba escenario. Mateo aplaudía entre el público. Con orgullo tranquilo, al terminar el evento, Valeria se acercó a Tomás. No en tono empresarial, en tono humano. ¿Te das cuenta de lo que empezó aquel día? Sí, un radiador roto, una decisión simple, y luego una cadena de elecciones firmes. Valeria sostuvo su mirada. El poder prueba carácter, y el carácter redefine poder. Tomás respondió con serenidad. El poder sin límites se corrompe. El carácter sin miedo lo equilibra. Silencio respetuoso entre ambos. No hacía falta promesas románticas. La alianza estaba construida sobre algo más sólido. Respeto mutuo. Propósito compartido. Esa noche en casa, Mateo ayudó a colgar en la pared una fotografía, no de la inauguración, no del consejo, del taller viejo restaurado. Tomás la observó largo rato. Nunca olvides de dónde vienes. Mateo asintió. Y nunca vendas lo que eres. Tomás sintió orgullo silencioso. La promesa inicial seguía intacta. Nunca vender dignidad por dinero. Ahora tenía prueba viva. El pueblo ya no murmuraba. Conversaba, discutía estándares, exigía claridad en otros proyectos. La presión ética se volvió contagiosa. Tomás entendió entonces algo esencial. No se trataba de derrotar enemigos, se trataba de crear sistema donde la corrupción no encuentre espacio cómodo. Y eso toma tiempo, paciencia, consistencia. El invierno terminó, la primavera trajo nuevas obras, nuevos equipos, nuevos jóvenes formándose.
El ejemplo se replicaba, no por imposición, por convicción visible. Una tarde, caminando por la obra principal ya terminada, Tomás se detuvo frente a la estructura sólida. Recordó el primer día, el polvo levantándose, la mujer con radiador roto, la oferta inesperada, la decisión consciente. Nada parecía extraordinario en ese momento, pero cada elección acumulada cambió el rumbo. Mateo se acercó a su lado. ¿Estás pensando otra vez? Sí. ¿En problemas? No. En decisiones. Mateo sonrió leve. Mientras sigas eligiendo bien, yo estoy tranquilo. Tomás apoyó la mano en el hombro de su hijo. Eso es lo único que importa. No contratos, no poder, no reconocimiento, sino poder mirarlo a los ojos sin vergüenza. La estructura quedó completa. El taller comunitario activo, el modelo replicado, el conflicto cerrado, no con aplausos épicos, con coherencia sostenida. Y cuando la coherencia se vuelve hábito, el miedo pierde terreno. Tomás regresó a casa esa noche, apagó la luz con calma, sin tensión, sin ruido. Sabía que nuevos desafíos llegarían algún día, pero también sabía algo firme: mientras no venda su dignidad, mientras sostenga lo correcto, el sistema puede cambiar, y el cambio verdadero no hace ruido, hace estructura. La primavera trajo crecimiento acelerado. Nuevas obras comenzaron en municipios vecinos. El modelo transparente fue adoptado oficialmente, no como obligación legal, como estándar operativo. Tomás viajaba cada semana, capacitaba equipos distintos, mecánicos jóvenes, supervisores recién promovidos, gerentes que nunca habían rendido cuentas abiertas. Al principio había resistencia sutil, no abierta, pero evidente. Siempre hemos trabajado así, decían algunos. Tomás respondía igual cada vez. Así también comenzaron los problemas. No discutía largo, mostraba casos reales, números concretos, errores pequeños que escalan, costos ocultos, riesgos acumulados. La claridad desarma argumentos débiles. Valeria consolidó un comité independiente, no compuesto por aliados personales, sino por profesionales externos. Revisión periódica de procesos, sin previo aviso. Eso incomodó a muchos directivos antiguos, pero nadie podía oponerse abiertamente. La reputación ya estaba vinculada al nuevo modelo. Renunciar a él sería sospechoso. Una mañana, en una obra secundaria, un supervisor joven dudó antes de firmar informe. Detectó diferencia mínima en inventario, nada grave, pero inconsistente. Recordó la capacitación de Tomás, reportó el detalle. La investigación reveló intento temprano de desvío, sin escalada, sin daño mayor. La prevención funcionó. Tomás recibió informe con satisfacción tranquila. Eso era cambio real, no reacción tardía, sino cultura preventiva. Mateo crecía observando ese proceso. Ya no era niño pequeño. Hacía preguntas más profundas. ¿Por qué algunos adultos prefieren mentir? Porque creen que nadie verá consecuencias. ¿Y siempre las hay? Siempre. A veces tardan, pero llegan. Mateo reflexionaba en silencio. Aprendía sin discursos largos. Aprendía viendo coherencia diaria. Un año después del primer conflicto, se organizó Foro Regional de Ética Empresarial. Valeria fue invitada como ponente principal. Insistió en que Tomás participara también, no como figura central, como testimonio técnico. El auditorio estaba lleno. Empresarios, funcionarios, estudiantes. Valeria habló primero. No mencionó nombres propios, mencionó decisiones, errores iniciales, presiones externas, la importancia de actuar temprano. Tomás habló después, no con lenguaje empresarial, con lenguaje directo. La corrupción no empieza grande, empieza pequeña. Se tolera por comodidad, crece por silencio, se normaliza por miedo y termina controlando decisiones. El auditorio guardó silencio atento. No era discurso motivacional, era experiencia concreta. Un empresario veterano preguntó al final: ¿y si actuar te cuesta todo? Tomás respondió sin vacilar: si no actúas, te cuesta algo mayor, tu coherencia, y cuando pierdes eso, no recuperas nada con dinero. La frase quedó suspendida, no como slogan, como conclusión inevitable.
El foro terminó con reconocimiento institucional, no premios, no medallas, solo respeto evidente. De regreso al pueblo, Valeria condujo en silencio unos minutos. Nunca pensé que el impacto sería tan amplio. Tomás miró el camino. Las decisiones se expanden más que los contratos. Ella sonrió leve. El radiador roto fue coincidencia, la coherencia no. El taller comunitario seguía creciendo. Nuevos instructores certificados, programas técnicos para jóvenes sin recursos, no financiados por donaciones simbólicas, sino por presupuesto oficial permanente. Eso garantizaba estabilidad. Una tarde, Mateo ayudaba a un grupo nuevo. Mostraba cómo ajustar piezas sin forzar rosca. Repetía la frase que escuchó tantas veces: precisión antes que velocidad. Tomás lo observó desde la puerta. No necesitaba intervenir. El ejemplo ya circulaba solo. El Consejo Regional presentó informe anual. 0 casos de fraude significativo, reducción de pérdidas operativas, mayor eficiencia sin recortes ocultos. El modelo demostró que ética y rentabilidad no se excluyen, al contrario, se fortalecen mutuamente. Sin embargo, Tomás sabía algo esencial. La vigilancia no podía relajarse, la corrupción siempre busca espacios nuevos, por eso implementó revisión cruzada constante, rotación de responsabilidades sensibles, capacitación continua obligatoria, no por desconfianza, por prevención. Valeria apoyó cada medida, sin interferir, sin imponer, confiaba en el sistema creado. Un atardecer, sentados frente al taller restaurado, Valeria rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en irte? Sí, el día que fotografiaron a Mateo. Ella asintió. Yo también dudé, no por empresa, por miedo. Tomás sostuvo su mirada. El miedo es natural. Cederle control no. Valeria respiró profundo. Esa frase resume todo. El sol caía lentamente. El pueblo ya no murmuraba, participaba, exigía claridad en otras instituciones. La cultura comenzaba a extenderse más allá de la constructora. Eso era impacto verdadero, no limitado a un proyecto, sino replicado en mentalidad colectiva. Una noche, Mateo preguntó algo distinto. ¿Crees que algún día me tocará elegir igual? Tomás lo miró con serenidad. Seguro. ¿Y qué haré? Lo que siempre hicimos, elegir coherencia antes que comodidad. Mateo sonrió tranquilo. Entonces no tengo miedo. Tomás comprendió que el ciclo estaba completo, no porque no hubiera más desafíos, sino porque la enseñanza ya estaba sembrada. El poder continuaría probando personas, la tentación seguiría existiendo, las presiones nunca desaparecerían del todo, pero ahora había algo más fuerte, un estándar compartido, una cultura vigilante, un ejemplo transmitido. Tomás cerró el taller esa noche con calma. Miró el letrero restaurado, no como símbolo de triunfo, sino como recordatorio constante. Todo comenzó con una ayuda simple, sin cálculo, sin interés, y cada decisión posterior sostuvo esa línea inicial. El verdadero cambio no vino del enfrentamiento, vino de la coherencia persistente. Y mientras esa coherencia se mantenga, el sistema no volverá a ser el mismo. Han pasado 3 años desde el radiador roto, 3 años desde la primera decisión consciente. El paisaje del pueblo ya no es el mismo. Nuevas obras terminadas, infraestructura estable, empleo constante, pero el cambio más profundo no es visible, es cultural. El modelo transparente se adoptó oficialmente en toda la región, no por decreto político, por presión social sostenida. La gente aprendió a preguntar, aprendió a exigir registros abiertos, aprendió a no aceptar explicaciones vagas. Eso incomoda a quienes prefieren opacidad, pero fortalece a quienes actúan limpio. Tomás ya no es solo coordinador técnico, es referente regional en prácticas éticas. No buscó ese rol, lo asumió cuando fue necesario, viaja menos ahora, el sistema funciona con autonomía creciente. Eso era el objetivo, que no dependiera de una persona, sino de principios replicables. Valeria consolidó la empresa como referente nacional, no por tamaño, por estándar. Recibió ofertas de expansión internacional.
algunas tentadoras, algunas condicionadas, rechazó varias por cláusulas ambiguas. Tomás no intervino en esas decisiones, pero entendía la lógica. La tentación cambia de forma, nunca desaparece. Mateo tiene ahora 11 años, observa con madurez distinta, ya no pregunta solo por lo inmediato, pregunta por consecuencias. Una tarde, ayudando en el taller comunitario, un joven cuestionó en voz alta: ¿por qué no aprovechar oportunidades si nadie se entera? Tomás respondió con calma firme: porque tú sí te enteras, y eso cambia cómo te miras después. El joven guardó silencio. La lección no era moralista, era práctica. Esa noche Valeria visitó el taller nuevamente, sin agenda oficial, solo conversación pendiente. Recibí una propuesta grande, dijo directa: financiamiento extranjero, expansión masiva, pero con cláusulas de confidencialidad amplias. Tomás entendió sin explicación extensa: opacidad disfrazada de inversión. Exacto. Valeria lo miró con seriedad distinta. Podría asegurar crecimiento exponencial. También podría abrir grietas invisibles. Tomás no respondió de inmediato. Miró el taller restaurado, recordó la nota anónima, el vidrio roto, la fotografía enviada, la presión institucional, el proceso legal. Cada etapa fue prueba. ¿Te haría dormir tranquila?, preguntó finalmente. Valeria sostuvo silencio largo. No. Entonces ya tienes respuesta. Valeria exhaló profundo. A veces el poder ofrece comodidad envuelta en riesgo, y la coherencia exige paciencia. Tomás asintió. La paciencia construye estructura sólida. La comodidad construye fachada. Silencio compartido. No necesitaban dramatizar. Sabían que la decisión sería firme. Días después, Valeria rechazó formalmente la propuesta, sin confrontación pública, sin acusaciones, solo argumentos claros. El consejo apoyó su postura. Ya nadie quería retroceder en transparencia. Ese fue el verdadero indicador de cambio. No dependía de Tomás, no dependía de Valeria, dependía de cultura compartida. Sin embargo, una última prueba apareció inesperadamente. Un exdirectivo menor de Vega Sur salió en libertad condicional, intentó reinsertarse en mercado local, ofreció servicios indirectos bajo nuevo nombre. La información llegó rápido al comité ético. Tomás no reaccionó con ira, revisó antecedentes, propuso evaluación objetiva, sin prejuicio automático, pero sin ingenuidad. El comité decidió rechazar colaboración, no por venganza, por historial comprobado. La coherencia también implica memoria. Mateo escuchó esa discusión en casa. No merece segunda oportunidad. Tomás respondió con honestidad equilibrada: sí, pero no en posiciones donde pueda repetir daño. Mateo asintió comprendiendo matiz. La ética no es rigidez ciega, es criterio informado. Ese aprendizaje marcó transición final. Tomás ya no era solo defensor de integridad, era formador de criterio. Valeria observaba el proceso con serenidad nueva. Ya no necesitaba validación constante. La estructura funcionaba. Los controles estaban internalizados. Una noche, sentados frente al taller cerrado, Valeria habló con tono más personal que nunca. Si aquel día hubieras aceptado dinero por el radiador, nada de esto existiría. Tomás sonrió leve. Tal vez existiría otra cosa, pero no esto. Valeria sostuvo su mirada con profundidad distinta. La diferencia fue pequeña en apariencia, gigante en consecuencia. El viento movía suavemente la puerta. El pueblo dormía tranquilo, sin rumores, sin escándalos, solo actividad estable. Tomás pensó en cada etapa vivida: la ayuda inicial, la oferta laboral, la corrupción expuesta, las amenazas, la presión institucional, la reforma estructural, la expansión cultural. Cada capítulo fue elección consciente, nunca perfecta, siempre deliberada. Mateo salió de casa esa noche, se sentó junto a ellos. ¿Alguna vez termina esto? Tomás lo miró con calma profunda. No termina, se mantiene. La coherencia no es evento, es hábito diario. Mateo asintió pensativo. Entonces lo importante no fue vencer, fue sostener. Exacto. Valeria observó al niño con respeto evidente. La enseñanza estaba consolidada.
no en discursos, en ejemplo vivo. La antesala del cierre no era triunfo, era continuidad consciente. El sistema ya no dependía de crisis para corregirse, había aprendido a autoevaluarse. Eso era el verdadero cambio. Tomás cerró el taller esa noche con tranquilidad distinta, no por ausencia de riesgos, sino por fortaleza interna construida. Sabía que nuevas tentaciones aparecerían en el futuro. Sabía que el poder siempre prueba, pero también sabía algo definitivo. La cultura sembrada ya no se quebraría con facilidad. Y cuando una cultura ética se consolida, el conflicto deja de ser amenaza constante, se convierte en oportunidad de reafirmación. El final se acercaba no por agotamiento, sino por madurez alcanzada, y esa madurez estaba lista para sostener cualquier prueba futura. Han pasado 5 años desde aquella carretera polvorienta, 5 años desde el radiador roto, 5 años desde una decisión simple. El pueblo ya no es el mismo, no por edificios nuevos, por conversaciones distintas. Las reuniones comunitarias ahora incluyen revisión de presupuestos. Los contratos se publican en tablones abiertos. Los jóvenes preguntan por cláusulas. Los adultos ya no bajan la mirada ante cifras confusas. El cambio no fue explosivo, fue constante, fue terco, fue diario. La constructora Montes ya no es solo empresa, es referencia nacional de prácticas transparentes. Ha rechazado proyectos multimillonarios por falta de claridad. Ha aceptado otros más pequeños pero limpios. No creció al ritmo más rápido, creció al ritmo más firme. Tomás dejó la coordinación regional el año anterior, no por conflicto, por evolución natural. El sistema ya no dependía de él. Ese era el verdadero éxito. Ahora dirige exclusivamente el Centro de Formación Técnica Comunitaria. El taller viejo se convirtió en edificio ampliado, con aulas abiertas, laboratorios prácticos, reglamento visible en cada pared. La primera norma escrita en grande: ningún trabajo vale más que tu integridad. Mateo tiene 13 años, ya no solo observa, participa, ayuda en capacitaciones básicas, corrige a otros cuando detecta atajos, sin arrogancia, con naturalidad. Una tarde, durante una sesión con nuevos aprendices, uno de ellos preguntó algo directo: ¿de verdad importa tanto rechazar dinero fácil? Tomás no respondió de inmediato. Caminó hacia el letrero principal, señaló la norma escrita: importa porque el dinero fácil siempre exige algo después. A veces tu silencio, a veces tu miedo, a veces tu nombre. Y cuando entregas eso, no hay contrato que lo recupere. El silencio fue profundo, no por miedo, por comprensión. Valeria asiste ocasionalmente al centro, no como empresaria poderosa, como parte del consejo comunitario. Su liderazgo ya no necesita demostrar fuerza, se volvió estructura. Una mañana recibió nueva propuesta internacional, transparente, con auditoría independiente obligatoria desde inicio. Sonrió al leerla. El mercado había aprendido, no solo por presión legal, por precedente moral. Esa noche caminó hasta el taller. Encontró a Tomás ajustando herramientas viejas. Como el primer día, recibí una propuesta limpia, dijo con voz tranquila. Tomás levantó la mirada. Entonces el estándar cambió. Ella asintió, no por miedo a sanción, por reputación de coherencia. Silencio breve. Eso fue lo que realmente construimos. No solo edificios, un estándar. Mateo salió con cuaderno en mano. Escuchaba sin interrumpir. Papá, eso significa que ya nadie intentará corromper. Tomás negó con serenidad. Siempre lo intentarán. La diferencia es que ahora saben que aquí no funciona. Mateo sonrió leve. Entonces es más fácil. Tomás corrigió suavemente. No es más fácil, es más claro. El viento movía la puerta del taller, el mismo sonido que 5 años atrás, pero sin tensión, sin amenaza, solo continuidad. El juicio principal contra los responsables de Vega Sur terminó con sentencia definitiva. Las condenas se cumplieron, las licencias retiradas, pero Tomás nunca celebró públicamente, porque el objetivo no fue destruir rivales, fue reconstruir reglas. Esa distinción marcó todo. Una tarde, el Consejo Regional organizó ceremonia sencilla, reconocimiento a ciudadanos que impulsaron cambio estructural.
Tomás fue llamado al escenario. No llevaba traje elegante, llevaba su chaqueta de trabajo. El presidente del consejo habló claro. Lo que comenzó con una revisión técnica terminó redefiniendo cultura empresarial. Tomás tomó el micrófono brevemente. No hice nada extraordinario, solo elegí no callar y no hacerlo solo, porque la coherencia individual necesita estructura colectiva. El aplauso fue firme, no exagerado, auténtico. Después del evento, Tomás caminó solo por la obra original. La estructura sólida seguía en funcionamiento, máquinas operando sin fallas, reportes visibles en pantallas públicas. Se detuvo en el punto exacto donde ajustó el primer generador. Recordó cada presión, cada amenaza, cada decisión incómoda. Nada fue épico, fue insistente. La integridad no fue discurso heroico, fue hábito repetido. Mateo se acercó corriendo. ¿En qué piensas? En que todo empezó pequeño y creció por decisiones diarias. Mateo miró la estructura con ojos distintos. Entonces lo importante no fue ganar, fue no venderse. Tomás asintió. Exacto. Valeria se unió a ellos, sin protocolo, sin distancia. Miro esto y recuerdo el radiador, dijo con media sonrisa. Tomás respondió tranquilo. A veces las pruebas llegan disfrazadas de oportunidad simple, y el destino se define en segundos. Valeria lo miró con profundidad serena. No fue destino, fue elección. El sol comenzaba a caer detrás de la estructura. La luz reflejaba en acero nuevo, sin grietas, sin marcas de sabotaje, solo firmeza. Tomás tomó la mano de Mateo, no como gesto dramático, como costumbre natural. Mientras podamos mirarnos sin vergüenza, todo lo demás es secundario. Mateo asintió con convicción madura. Nunca venderemos eso. Valeria observó esa escena. Comprendió que el verdadero legado no estaba en contratos firmados, estaba en la generación que crecía con criterio claro. El pueblo ya no dependía de figuras individuales, dependía de estándares compartidos. El sistema no era perfecto, pero era consciente, y la conciencia colectiva es más fuerte que cualquier amenaza aislada. La noche cayó lentamente, sin ruido, sin tensión. Tomás cerró el taller como cada día. Miró el letrero restaurado, no como símbolo de victoria, como recordatorio constante. La dignidad no se negocia, se sostiene, y cuando se sostiene lo suficiente, termina cambiando todo alrededor. El radiador roto fue solo el inicio. La verdadera historia fue cada decisión posterior, porque el poder prueba, la tentación insiste, el miedo presiona, pero la coherencia repetida construye estructura permanente, y esa estructura, cuando es real, no se derrumba con facilidad. Tomás apagó la luz final del taller. El pueblo dormía tranquilo, no por ausencia de desafíos, sino por presencia de ejemplo. Y mientras exista alguien dispuesto a elegir bien, el sistema siempre tendrá posibilidad de corregirse. Eso fue el verdadero final,